Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Pensamos Hablando. Hoy vamos a discutir o comentar algunas ideas del capítulo quinto del trípode de la corrupción. En este capítulo, el autor presenta cómo se manifiesta la corrupción en el Perú y la describe como un monstruo o un animal venenoso con tres extremidades. Una compuesta por lo que conocemos es la mentira, la otra que es la amnesia voluntaria y finalmente la impunidad. La mentira, como todos sabemos, es entendida como la expresión o manifestación contraria a lo que se piensa o se cree o se sabe. Seguidamente, el autor va a presentar algunos antecedentes de la mentira que hunden sus raíces en la Biblia, en la Santa Biblia, para luego destacar, ya separándose de la tradición moderna occidental, lo que se conoce como el Código de Hammurabi, que va de 1793 a 1750 a.C. Bueno, se sabe que el Código Hammurabi fundó el primer imperio babilónico e hizo de Babel, Babilonia, su capital. Restableciendo la unidad del reino, se enumeran algunas leyes que dice haber recibido del dios Marduk, considerado creador del mundo. Este impone la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, con el fin de castigar los diferentes ilícitos. Las penalidades para estos delitos eran el falso testimonio, el robo y el encubrimiento, entre otros que eran consideradas como atrocidades. Asimismo, consigna un buen número de cláusulas económicas y sociales. Esto es importante porque, como lo comenté, se desprende de Europa, de Occidente, el considerar que también la mentira es algo negativo, es algo no positivo para la sociedad en general. Imaginemos si aplicáramos el Código Hammurabi el día de hoy. Literalmente nos quedaríamos probablemente con políticos mancos, con políticos por fuera de cualquier tipo de autoridad moral para opinar. Luego, refiriéndose al Perú, el autor señala lo siguiente: en el Perú, la mentira, con el transcurso de los años, ha llegado a convertirse en toda una verdadera institución. Se miente descaradamente en todos los niveles de nuestra sociedad. Para cubrir nuestras pequeñas faltas a la verdad, recurrimos con gran frecuencia a la llamada mentira, que en algunos países era mentira blanca, nosotros le llamamos mentira piadosa, y que se le da una connotación positiva. En el campo de la política, la mentira alcanza ya proporciones inimaginables. Estoy convencido, es el autor, nunca jamás vistas y vividas en nuestra existencia como Estado. Partamos de un ejemplo claro, ¿no? La historia del Perú, que lo mencionamos en un video anterior, está plagada de mentiras, y lo que deberíamos apuntar es a una historia que reconstruya probablemente varias verdades que pueden ser distintas, pero que si las entendemos de una perspectiva crítica, podremos avanzar en la sociedad, ¿no? Recordemos que el que conoce la historia no repite los errores del pasado, ¿no? Finalmente, dentro de esta parte que hablamos, en el contexto principalmente político, ¿no? La mentira corroe el discurso, como ya sabemos, político. No hay político que no acuda o apele a la mentira para de pronto conquistar un voto, conquistar una empatía, una simpatía. Entonces, con tal de sacar los votos, ¿no?, del pueblo, los políticos se arrogan el derecho de ofrecer muchas cosas y cumplir pocas. Técnicamente, los cientistas políticos llaman a esto de clientelismo político, lo califican así. Dicen que el sistema político sobrevive con el clientelismo político. Sin embargo, esta lógica de un voto, una dádiva, abre la pregunta
sobre qué tipo de políticos estamos eligiendo o qué tipos de políticos produce o forma el sistema político. Idealmente deberían ser los más idóneos y que, si bien es cierto, pueden representar un sector de la población que no sea nuestra simpatía o nuestro agrado, no es suficiente con esto, porque el oficio del político requiere no solo de una constante preparación y formación, sino que también de que todo político pueda manejarse consecuentemente, y esto quiere decir que pueda asumir la consecuencia de sus actos siempre, ¿no? Pero como sabemos, no solo los políticos incurren en una manipulación y uso de la mentira. También los funcionarios de Estado, llámense burócratas, aquellos que trabajan dentro del aparato institucional del Estado, muchas veces apelan a la mentira, ¿no? En el diario vivir, en su diario oficio, ¿no? Y el autor destaca como una práctica de forma descarada lo siguiente: en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, abordando directamente nuestro tema, la gran mentira, el gran engaño, la gran farsa de los 80-90, lo representó el caso del archivo de límites. Veamos en qué consistió este caso, y lo voy a describir brevemente. Entre los años 1986 y 1991, la Cancillería dispuso, por leyes del Presupuesto General de la República, de un poco más de $8 millones para la adquisición de un local propio para el archivo de límites de la Cancillería, así como para su equipamiento y mantenimiento. A pesar de contarse con tan elevada suma de dinero, no solo no se adquirió el correspondiente local para el archivo de límites, sino que dicha partida presupuestal fue malversada en otros gastos, muchos de ellos frívolos y para satisfacer intereses particulares. De esta forma quedaron, por buen tiempo, en el mayor desamparo, los documentos y planos originales de las demarcaciones fronterizas con los 5 países vecinos que comparten territorio con el Perú. Toda esta documentación, por lo demás, probatoria de nuestros legítimos intereses territoriales y que constituyen el valioso y único fondo documental del archivo de límites de la Cancillería. Para ser más específicos, literalmente un dinero presupuestado fue destinado para otros gastos, y en este caso el agravante es que era para gastos frívolos, ¿no? En el libro se adjunta al final todas las facturas y recibos de estos gastos, o la mayoría, que la inspectoría encontró en sus investigaciones en aquella época. Seguimos entonces que el desvío fue real, ¿no? Ocurrió, y este problema de cómo se manejaron los recursos no quedó ahí. Cobró nuevamente vida o vigencia el año 2006, porque se hizo pública una denuncia sobre el tráfico ilícito de manuscritos históricos, en la que se incautaron, y esto es increíble, valiosos documentos sustraídos del archivo de límites de la Cancillería, ¿no?, que habían sido vendidos en el mercado negro, ¿no?, en el mercado ilegal, ¿no? Por eso, para el año 2008, como resultado de las investigaciones del tráfico de documentos del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ellos encontraron que, y abro comillas, el acervo documental estaba guardado en cajas al alcance de todas las personas. Esta lamentable situación facilitó las sustracciones que se produjeron. El autor conecta este problema del tráfico ilícito con el diagnóstico inicial en que se malversaron los fondos para equipar de una mejor forma el local que se debía haber conseguido, ¿no? Entonces hay una conexión entre una y otra cuestión, ¿no? La mayoría de los medios de la época, ¿no?, de comunicación hicieron eco de estas irregularidades, porque al final terminó siendo un escándalo que se haya malversado ese dinero. Ahora quisiéramos destacar, ¿no?,
por ejemplo, la que informó el diario La Nación, y abro comillas: ex primer ministro de Fujimori, también implicado en escándalo de la Cancillería, ¿no?, cubrió corrupción, ¿no? CCD no ratificaría a María Herminia Drago, Contralora encubrió millonaria malversación en relaciones exteriores. Primer ministro le solicitó investigar hechos, pero ella adujo que no había irregularidades de ningún tipo. La forma en que se coludió el poder dentro de los jueces, el poder judicial, a través de estos, podríamos llamar, malos jueces que permitieron archivar estas investigaciones sobre este caso, da cuenta de cómo el fujimontesinismo fue copando ambas instituciones para que ningún tipo de escándalo o problema relacionado con la corrupción siguiera su curso, sobre todo las denuncias, ¿no? Recordemos siempre que la acción valiente de un solo individuo o de una sola persona puede ser fuente de inspiración para otras. Ahora imaginemos si sumáramos todas estas. Seríamos una sola voz, una sola expresión en contra de la injusticia. Una de las fiscales que tomó este paso, si bien es cierto fue también acusada de algunos delitos, fue la doctora Flor de María Maytaluna, quien posteriormente a la caída de Fujimori fuera también procesada por otros cargos, ¿no?, o casos. Y que en su libro, un libro que también recomiendo, que sea bueno que lo lean los jueces, ¿no?, los que están estudiando como jueces, se llama Crónica de una persecución. En ella, la autora denuncia ser víctima de represalias, y hablo comillas. En 1993, en mi calidad de fiscal titular de la 34 Fiscalía Penal de Lima, investigué presuntos hechos ilícitos ocurridos en la Cancillería peruana, determinándose gracias a una minuciosa pesquisa que embajadores y otros diplomáticos habían incurrido en delitos de peculado y malversación en agravio del Estado, por lo que efectué 3 denuncias ante el Poder Judicial que dieron lugar a que se aperturara la respectiva instrucción, dictándose contra algunos denunciados mandato de detención, ordenándose por tanto su captura. Bueno, pasando ahora a la segunda extremidad y dejando atrás la que comentamos, la de la mentira, ahora hablemos de la amnesia voluntaria, que para el autor es la pérdida o debilidad notable de la memoria. En este aspecto el autor señala: nos estamos refiriendo en realidad a una forma de mentir, como se diría, ya no por acción, sino por omisión voluntaria. Es decir, una argucia más en el mundo de la corrupción para eludir una responsabilidad, al menos por el momento. Un ejemplo de amnesia voluntaria que cita también el autor es el caso del ex representante de las Naciones Unidas y embajador peruano Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Bueno, es una figura bastante interesante porque si bien es cierto representa la diplomacia peruana, también es un elefante sagrado, ¿no?, porque se le ha inflado de muchos honores, de muchos reconocimientos, pero a la hora de la verdad, recordemos, fue quien suscribió la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿no?, que va en contra de nuestros intereses nacionales como país en 1982. Pero el autor adiciona lo siguiente, que es un ejemplo de amnesia voluntaria: no olvidemos la inconcebible y equivocada ley número 27415 de la demarcación territorial de la provincia de Tacna, departamento de Tacna, que se expidió el 2 de febrero de 2001 durante la gestión de Pérez de Cuéllar como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Valentín Paniagua Curazao, que señaló en esta, erróneamente, que dicho límite tendría su inicio en el hito número 1 y que por clamor popular tuvo que ser corregida por el gobierno aprista, recordemos eso, mediante la ley número 291-189 de 16 de enero de 2008, la cual precisó que el límite del departamento de Tacna con los territorios de Chile y Bolivia empieza en el punto de Concordia, verdadera orilla del mar, y no en el hito número 1.
Luego el autor menciona las personas que asistieron al juicio de Fujimori para hacer declaraciones, ¿no? Recordemos que la mayoría de estas personas negaron recordar en los hechos que incurrieron, ¿no? Entonces esto es ejemplo de amnesia voluntaria, ¿no? Luego pasemos a mencionar la tercera extremidad, que sería la impunidad. Sobre la impunidad la entendemos como la falta o ausencia de castigo. Se trata de un concepto estrictamente que cae en el campo del derecho penal. Pero como se sabe, en la época del fujimontesinismo, Fujimori principalmente benefició y encubrió muchos hechos dolosos, ¿no? Pasando al retiro a los fiscalizadores, ¿no? Esa era la práctica inicial, ¿no? O también se ejercía el amedrentamiento político, ¿no? O a la hora de alguien que estuviera interesado en hablar o conversar sobre un tema, como sabemos, se le perseguía políticamente, ¿no? Los responsables fueron nombrados a distintos cargos y puestos en el extranjero, como sabemos, ¿no? A partir del caso de la malversación de fondos del archivo de límites, no se pudo instalar un moderno y equipado archivo de límites, ¿no? Instalando un local propio, lo que hubiese evitado, dice el autor, desaciertos cometidos en contra de los intereses nacionales en las cuestiones sobre todo limítrofes, ¿no? Con Ecuador y por extensión con Chile, ¿no? Finalmente, como lo destaca el autor, hay una guía considerada muy importante que la publica Transparencia Internacional, ¿no? Y que en esta guía ellos indican que en el año 2000 investigaciones en Perú, ¿no?, descubrieron pruebas que señalaban a Fujimori, ¿no?, y a su asesor Montesinos como los fundadores de una organización criminal compuesta por 100 de miembros. Esta red se estableció presuntamente en las cúpulas del poder, prácticamente enquistadas, ¿no? Y se alega que fue responsable de saqueos sin precedentes de todo tipo de recursos estatales, obviamente del erario público del Perú, ¿no?, incurriendo en actos de corrupción, incluyendo el tráfico de armas y el encubrimiento del tráfico de drogas, ¿no?, homicidios y graves violaciones de los derechos humanos. Al día de hoy, 1.400 presuntos miembros de la organización criminal encabezada por Fujimori y Montesinos están bajo investigación. El expresidente Fujimori enfrenta al menos 14 cargos legales distintos. En ese sentido, ya conocemos el desenlace. Fujimori viene cumpliendo una condena de 25 años y su siamés Montesinos de 23 años. Tal vez el Perú ha representado un antecedente para Latinoamérica, no sé si para el mundo, al menos de colocar el primer presidente enmarrocado, ¿no?, por este tipo de delitos. Bueno, ya tenemos varios que se han ido sumando con el tiempo, pero es una forma también de decir que al menos se pudo haber sentado un precedente, ¿no? En todo caso, déjame un comentario sobre de qué manera podemos frenar que tantos políticos se reciclen con tanta facilidad en la escena política. Sabemos que es responsabilidad de los partidos políticos, porque son los grandes responsables de formar los futuros cuadros, ¿no?, de políticos, pero lamentablemente estos operan como maquinarias mafiosas, que solo reparten puestos de trabajo y favores políticos. En pocas palabras, ¿cómo podríamos descentralizar el control político sobre estos servidores, entre comillas, de la patria, que saquean al final las arcas del Estado? Bueno, me despido y hasta un próximo capítulo.